Lo voy a tener que hacer luego aparte. Bueno, la idea de este sistema, que yo le digo maletín, se debe a que en su concepción se pretendía que el supervisor, bueno, yo lo vi ya cuando terminé el supervisor, tuviéramos la posibilidad de que en un solo archivo pues se manejara toda la diversidad de documentos que se nos requieren. Y vaya que son bastantes y han ido en aumento, ¿verdad? Pues yo creo que ya lo han observado desde que iniciamos hasta que terminamos. Nos toca elaborar, quitando la bitácora que ya es un problema, ¿verdad? Cerca de 10 documentos, que no nada más es explicar las situaciones técnicas de la obra, sino numéricas. Y ahí es donde a veces teníamos problemas porque los números no nos concordaban en cuestiones de fechas. Las fechas, ¿por qué? Porque el supervisor tiene la obligación de controlar la obra tanto en periodo como en presupuesto. Entonces, si no tenemos el dato preciso de las fechas, si no tenemos el dato preciso de los avances financieros, pues a veces elaborábamos dictámenes los cuales al final no concordaban. Y pues ahorita yo sí he tenido varios dolores de cabeza para hacer que nuestros dictámenes caminen con el tema de los convenios, porque la verdad los licenciados que los están revisando pues están en un modo incomprensivo, donde parece ser que quieren revisar los documentos como si hubiera sido una novela, ¿verdad? Por capítulos y que todos los episodios concordaran a la exactitud, ¿verdad? Con la trama de la novela. Y no se dan cuenta que muchos documentos se hacen con la información que se tiene en el momento, otros que es cierto se hacen con error, ¿verdad? Pero pues así están elaborados y ellos al final de cuentas cuando lo revisan para sus famosos convenios pues han sido muy cerrados en ese sentido, ¿verdad? Me salen con que si es que esta fecha es esta, pero tú habías dicho acá otra cosa, y que si acá el valor no te dio, o sea, son muy cuadrados. ¿Por qué? Porque simplemente no entienden la obra pública. Yo no los he querido ofender, pero es una verdad que los auditores raramente son licenciados, ¿verdad? Porque si los auditores fueran abogados, pues nos iba peor. No nos iba peor, o sea, en lo documental pues iban a andar hasta revisando las comitas, pero un licenciado no tiene la capacidad de revisar una obra física. Entonces yo con todo respeto a su trabajo, al auditor le interesa más un 2 más 1 igual a 3 que una coma en un convenio, ¿verdad? Pero no lo quieren entender así. Entonces pues hay que lidiar con eso porque los convenios los necesitamos a final de cuentas. Y para que emane un convenio pues necesitamos un dictamen. Y básicamente quitando los dictámenes auxiliares, del cual ayer me preguntaba Paco de uno de ellos, que era un dictamen por volumen adicional. También tenemos los dictámenes por volúmenes extraordinarios. A final de cuentas, yo le digo a Paco, esos dictámenes tiene que ser la síntesis o la explicación técnica del hecho que nos está llevando a modificar el presupuesto. Básicamente es eso, modificar el presupuesto o modificar el plazo de ejecución. Entonces efectivamente ese dictamen va dirigido a alguien, en este caso pues va dirigido al titular, porque tú diriges un dictamen a una persona, o sea, no haces dictámenes a quien corresponda. O sea, el dictamen tiene una intención y esa intención es informar a un jefe inmediato de una situación que se está presentando en la obra para que se inicie el trámite o la gestión de la modificación del contrato de obra, que al final de cuentas es lo que se está cuidando. Le digo, esa modificación pues tendrá que ser tanto en el catálogo de conceptos, ya sea las cantidades de obra que estaban estipuladas desde el programa, o puede ser eso, la autorización de cantidades adicionales. Muchas veces el dictamen tendrá que ser en reducción o explicar por qué algunos conceptos no se ejecutaron, que esos raramente lo han hecho, pero sí es importante. Y los dictámenes por los conceptos extraordinarios, que a veces a los que tenemos más cuidado, o sea, conceptos que no estaban incluidos en el catálogo y que fueron necesarios para poder ejecutar la obra. Y hay dictamen para los dos puntos, por ejemplo, hay modificaciones, algo que te va a ocasionar un adicional a la vez y un extraordinario. Así es.
El dictamen puede ser, ajá, el dictamen puede ser muy sencillo o se puede complicar. Nada más en la cuestión de los dictámenes, yo sí pienso que hay que diferenciarlos de lo que sería un informe, porque el dictamen podría ser como las notas de bitácora, donde yo les digo que en la misma nota no deben de mezclar muchos asuntos, porque va a ser difícil comprenderlos. Entonces, ustedes cuando elaboran sus dictámenes, pues tienen que identificar el tema de ese dictamen, ¿verdad? Y no mezclarlo. Al final de cuentas, si necesitan un dictamen por volúmenes adicionales, pues es un dictamen. Si tendrán que hacer un dictamen por la cancelación o la disminución de algunos volúmenes, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque si estamos pagando un volumen adicional o un extraordinario, pues obviamente estamos reduciendo algo en el presupuesto. O sea, ese dinero está saliendo de algún lugar, salvo que se trate de algún incremento al monto. Un incremento es cuando pedimos más dinero. Nosotros hacemos todos los esfuerzos que son posibles para evitar esos incrementos, porque sabemos que los incrementos muchas veces tendrían que salir de la bolsa del ayuntamiento y no siempre es posible. ¿Cuál es el caso? Pues obras federales, donde es imposible arrastrar recursos de otra fuente más que de los ingresos propios del ayuntamiento, lo que le llaman recurso propio. Y pues bueno, si el incremento es de $1 a lo que ustedes quieran, pues va a salir de la bolsa del ayuntamiento, ¿verdad? Y ustedes saben que ese dinero sale del mismo dinero donde se nos pagan nuestros sueldos, se pagan muchas cosas del ayuntamiento, del gasto corriente, ¿verdad? Entonces nosotros generalmente procuramos evitar esos incrementos. A veces aquí en el fondo 3, si tengan ustedes cuidado con eso, de que sean experitos en su supervisión y en su control. En el fondo 3 cambia un poquito, porque resulta que sí hay la posibilidad para el ayuntamiento, le llega una bolsa de dinero X y la reparte entre diversas obras, y obviamente esas obras a lo mejor van dejando saldos, o sea, les va sobrando dinero, que puede ser desde un centavito hasta varios miles de pesos, ¿verdad? Bueno, entonces la posibilidad que tiene el ayuntamiento es redireccionar esos recursos, o sea, agruparlos y aprobarlos para solventar quizás la falta de recursos en alguna obra, o también pueden ser para aprobar nuevas obras. Entonces, obviamente esos recursos pues se tienen que gestionar. ¿Y cómo se van a gestionar? Pues a través de la solicitud que hagan ustedes hacia la dependencia, cuando ustedes dicen, después de su análisis, que les es imposible cancelar conceptos, porque nosotros no nos vamos a arriesgar a cancelar un concepto y dejar una obra que no opere o que opere con deficiencia. Eso es lo primerito que hay que cuidar, porque eso sí es nuestra responsabilidad y sí puede ser una observación hacia nosotros. Entonces lo primero que nos tenemos que negar es a cancelar algo que la obra sí necesita para ejecutarse. Puede ser un ejemplo, una construcción como la de Nayeli, el módulo, donde a lo mejor de origen sí venía la herrería y que nosotros pensamos que nos excedimos 30,000 pesos y decimos, bueno, ¿qué le puedo quitar a esto? No, pues le quito la herrería porque pues, no la ocupan, o sea, está la puerta, está el baño, está la luz, y resulta que después roban ahí o se rompen los vidrios y pues nos va a pesar la decisión. Entonces sí hay que en ese sentido pues ser inflexibles, y si no es imposible recortar el presupuesto, pues no lo vamos a hacer, ¿verdad? Y se tendrá que pedir el incremento, pero hay que hacerlo de manera oportuna, ¿verdad? Pues no al final. Entonces, ¿cuándo se pide? Pues obviamente en el momento que yo detecto que ya algún concepto en su cantidad adicional pues empieza a pintar, ¿verdad? A ser significativo, o algunos extraordinarios que empiezan a ser significativos. Entonces en ese momento, no importa que sea al inicio de la obra, se tiene que meter el cuadro comparativo y hacer el análisis y decir, a ver, vamos barriendo esto y voy viendo a criterio qué sí puedo eliminar. No, pues no hay nada que eliminar. Entonces, pues, lamentablemente, pues voy a tener que pedir un incremento de costo. Es un convenio. Entonces se tendrá que hacer el dictamen. Y en ese dictamen, pues, explicar las causas que originaron ese incremento. Se tendrá que explicar detalladamente por qué hay cantidades adicionales. Y se tendrá que explicar detalladamente por qué hay conceptos extraordinarios, de dónde proceden. Obviamente el supervisor tiene la obligación
de proteger el proyecto tal cual se aprobó, tal cual se revisó. Entonces eso quiere decir que es muy importante para nosotros partir de que no se está modificando el proyecto, o sea, de que los adicionales no son producto a que por una decisión de nosotros en campo aumentamos el arroyo de la calle o la calzada, o que por una decisión de nosotros hicimos algún tipo de arreglo en la obra que no estaba previsto en el proyecto. Ya hubo una oportunidad de proyectar esa obra, ya hubo una oportunidad de ver qué se necesitaba. Esa actividad nos toca a nosotros somos supervisores. Entonces, evidentemente, si a Pati me encargan un proyecto y a mí me encargan un proyecto, lo vamos a resolver diferente. No se sabe quién lo va a resolver mejor, pero van a ser diferentes, eso me queda claro. Entonces lo mismo pasa con el supervisor. Si a mí me dieran una hoja en blanco y me dicen, diseña la obra que vas a supervisar, pues claro que yo la diseñaría muy diferente, ¿verdad? Y obviamente el presupuesto va a ser muy diferente. Entonces, por eso el supervisor lo primero es negarse a hacer cambios. Así venga del titular, porque hay que recordarle que hay un presupuesto que se tiene que proteger. Y si la orden sigue, continúa, pues entonces hay que advertir que se necesita más recursos, ¿verdad? Porque todo cuesta, o sea, cada decisión en obra cuesta dinero y cuesta tiempo, ¿verdad? Y se tendrá que hacer el dictamen correspondiente. Pues no nada más es tomar la decisión. Entonces, esa es la importancia de que se lleve un sistema de gestión en supervisión que les permita de manera rápida poder calcular esas modificaciones, porque resulta que a veces si hacemos cambios y pues a veces nos tomamos tiempos que son irrazonables, ¿verdad? 1 mes, 2 meses para obras que incluso ya están concluidas y todavía no tenemos la respuesta. Entonces no se puede, o sea, y sí es cierto, es mucho trabajo y pues bueno, así es la supervisión, o sea, la supervisión nunca va a ser una posición sencilla, o sea, básicamente en nosotros hay mucha responsabilidad, hay mucho peso, somos los que cargamos más peso y más responsabilidad, eso es innegable, incluso en el ayuntamiento, ¿verdad? Somos de los que cargamos con más peso y responsabilidad. Y pues obviamente ese peso y responsabilidad pues nos generará más tiempo laboral, nos generará más desgaste físico y mental, ¿verdad? Porque estar pensando cómo resolver una situación o estar yendo a campo a resolverla es desgaste físico y mental, y eso hay que sumarle el desgaste que todos tienen, que es de oficina. Pues eso quiere decir que el supervisor pues está fatigado, o sea, simple y sencillamente hace más actividad. Y eso pues hay que reconocerlo a quienes nos atrevemos a estar en supervisión. Y digo a quienes nos atrevemos porque no todos se atreven, ¿verdad? De hecho, quien tiene la elección de pedir un lugar, pues se va a ir a algo más cómodo, a revisar o a fotocopiar, copiar y pegar, o sea, pero atreverse a ser supervisor, eso es de reconocimiento, ¿verdad? Porque al final de cuentas nosotros somos personas que en base a nuestra experiencia o nuestras capacidades tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Y esas decisiones lamentablemente van a ser cuestionadas por la gente que no se atrevió a tomarlas. Dijera el ingeniero Socorro, un ejemplo muy claro: cuando hay que hacer un documento y se pide la opinión de terceros, nadie lo quiere hacer o nadie sabe. Entonces uno tiene que atreverse a hacerlo. Y ya que se atreve uno, entonces los que no se atrevieron a opinar, pues ahora sí se toman toda la manga, ¿verdad? Para opinar y corrígele y muévele y que así no era, ¿verdad? Y eso va a pasar cuando les explique el tema de la bitácora, ¿verdad? Que no va a ser hoy, ¿verdad? Yo creo que en otra reunión, yo creo que la que sigue, tendremos que tomar temas de bitácora. Y pues igual, o sea, sí hay publicaciones de bitácora, sí hay manuales. Hay uno de Pemex, bueno, hay uno que tiene añísimos, que les pasó una vez a ustedes en PDF, que también es bueno, pero está hecho, creo que en los 90 a principios, y como que no concuerda mucho con las leyes, entonces es muy general, o sea, puede aplicarle yo creo que esa bitácora a peritos de GDUE
o a contratistas que no tengan que ver con el ámbito público, pero para nosotros como lección es buena, pero para aplicación pues sí hay que tener las reservas porque no aplican todo, ¿verdad? Entonces al carecer de esos documentos, porque si se meten a la función pública no hay ni un manual de bitácora, ni siquiera de la bitácora electrónica. Hay manuales de cómo operar el software, pero no hay manuales de cómo hacer una bitácora. ¿Por qué? Porque caemos a lo mismo. O sea, nadie se atreve a decir cómo lo hagas. O sea, se atreven a decir que lo hiciste mal. O sea, eso sí es muy fácil, ¿verdad? Pero nadie te va a decir cómo hagas la nota. Cuando tú preguntas, oye, ¿puedo hacer este tipo de nota? Te dicen, bueno, yo te aconsejo, ¿verdad? Y si le dicen, a ver, ¿me lo firmas? Pues ya no, ¿verdad? Es como lo que les platicaba de los cálculos estructurales de los armados. Es típico que cuando hay un armado, nunca va a faltar, nunca, eso sí se los aseguro, de 10 se cumplen, El que llega con ustedes está sobrado. O sea, esa nunca falla, está sobrado, o sea, esa... ¿Y qué es lo que pasa? Te dicen, bueno, si está sobrado dime cuál le quito, o cuál es nuevo. Bueno, es que yo no lo hice, no, pues así déjalo entonces. Bueno, pues, ¿qué dices, verdad, que está sobrado? No, o sea, nomás dicen que se basan en que siempre se tiene exactamente, que sobrado y no falla, ¿verdad? a reglamento según ellos, pero cuarto de 3x3. Ajá, y esa no falla, esa es de cajón, así cuando se va a ver un armado, ¿verdad? Esa nunca se va a omitir, esa regla, ¿no? Entonces, hay que tomar decisiones, por ejemplo, hay decisiones sencillas, pero lo importante es, ayer, digo, aquí hace el café, entonces, elabora, pues bueno, yo le respeto su diseño, ¿verdad? Nada más le dije mis necesidades, pero ya que me ponga, no, muévele, o sea, le hice 2, 3, nada más correcciones y dije ya, así, ¿verdad? Porque yo te estoy encargando a ti, te tengo que respetar tu decisión. Si quiero que el gafete esté como yo quiera, pues mejor lo hago yo, ¿verdad? Y no delego. Entonces, si quiero yo quedar como Ninel Conde, o sea, tengo que hacerlo yo. Pues casi, ¿verdad? Entonces, si quieres que quede exactamente como tú quieres, pues hazlo tú. No, pero puede ser un boceto y ese boceto se lo pasa y tiene que quedar como usted lo dijo. Pero la función